Y así bienvenido a un programa más especial en esta serie maravillosa titulada Pablo, el mensajero de la cruz. ¿Y por qué hemos titulado esta serie así? Aquí en mi mano yo tengo el DVD Pablo, el mensajero de la cruz, que puede llegar a tus manos totalmente gratis. ¿Lo entendiste? Sí, totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos en este momento un mensaje a nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512 9810 1460. Te repito una vez más, más 5512 9810 1460. Ahí escribe: pastor, estoy escuchando el programa, me gusta mucho el programa, además yo quiero tener el DVD en mis manos. Si estás en un país de Sudamérica, estás en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, tú puedes solicitar ahora mismo este DVD. Si estás fuera de Sudamérica, un poquito de paciencia, que pronto disponibilizaremos ya también el material para todos ustedes. Una vez más, bienvenido, aquí su amigo el pastor Joel Flores, para poder acompañarles en esta serie tan especial. Estamos acompañando a Pablo en un recorrido especial. Ese gran apóstol, ¿en qué momento se convirtió en un gran misionero si antes era perseguidor de cristianos? Ya vimos un poco de su historia y hoy queremos ver el último viaje que él hace, cómo es que termina su vida. Eso no significa que termina sus enseñanzas. En los próximos programas vamos a analizar algunas enseñanzas específicas de Pablo que está mostrado allí en sus cartas, en las 13 cartas que envió, con los cuales conforman 13 libros del Nuevo Testamento. El tema de hoy: de la cárcel a la conquista. Hechos capítulo 19 versículo 21 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya. Decía él: después que haya estado allí, me será necesario también ir para Roma. El texto que acabamos de leer es el sueño que tenía Pablo. Yo quiero ir para Macedonia, primero ir a Jerusalén, luego Macedonia, Acaya, pero tengo que terminar en Roma. Tú ya escuchaste aquel dicho: el hombre propone, pero Dios dispone. Y a veces el diablo interfiere para descomponer, ¿verdad? Sin embargo, hoy quiero mostrarte cómo el sueño de Pablo se hace realidad. No probablemente como él esperaba desde un comienzo, mas es interesante cómo Dios va manejando todas las cosas y en su debido momento. Cuando él está en Corinto, él planea ir para Roma. Sin embargo, allí el deber lo llamó para ir a Jerusalén. Todas las iglesias que estaban allí hicieron una colecta pública para enviar un poco de recursos a la iglesia que estaba empobreciendo, estaba pobre allí en Jerusalén, y Pablo fue con todo eso para entregar a la iglesia cristiana que había comenzado allí en Jerusalén. Resulta que cuando llegó allí a Palestina, él ya tenía malos presentimientos, esto vimos ya en el programa anterior, porque ahí estaba la hostilidad de los líderes judíos que cada vez se tornaba más intensa. Ojo, los líderes judíos. Porque cuando Pablo entró allí al templo, un clamor se levantó en contra de él. Finalmente, Pablo fue acusado de manera falsa de poder profanar el santuario. ¿Qué cosa sucedió? Allí fue atacado, fue arrastrado, es más, casi muerto. Cuando estaban a punto de matar allí toda esa gente con mucha furia a Pablo, apareció un capitán, el capitán de la guardia romana, entró allí en medio de esa furia para poder salvar a Pablo y sacó a Pablo. ¿Y qué cosa hizo? El deber del capitán, a la verdad, era investigar. Pero en lugar de poder investigar, mandó a azotarlo. Lo mandó a azotar. ¿Y qué cosa es lo que sucedió? En el momento cuando Pablo iba a ser azotado, Pablo volteó de una manera calma, serena, y le dice al capitán romano, eso está en Hechos 22-25, le dice: ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin ser condenado? Wow, quiero que imagines por un momento la cara de este capitán, porque él no sabía de que él tenía ciudadanía romana. Imagínate, después de un largo o corto silencio, él no pudo cuestionar la afirmación que acababa de hacer. Por eso es que dijo: no lo toquen, está bien, y ordenó que una guardia lo llevara para Cesarea. ¿Quién estaba en Cesarea? El gobernador romano Félix. Pero como ya vimos en un programa anterior, Félix postergó allí ese juicio por 2 años.
Finalmente apareció allí su sucesor Festo, quien ahí, instigado por un sumo sacerdote judío, hizo una audiencia preliminar. Sin embargo, allí llegaron a un acuerdo de que Pablo debía ser juzgado en Jerusalén, porque es allí donde lo condenaron, y que allí, porque lo acusaron de manera religiosa, allí las cosas puedan ser examinadas con mayor facilidad. Y cuando todo esto ya estaba planeado por ellos, nuevamente Pablo aparece. ¿Por qué? Porque te recuerdo, Pablo, él conocía muy bien de las leyes, y en Hechos 25, 10 y 11, él les dice al gobernador y le dice: ¿pero por qué? Yo ningún mal, ningún agravio hice contra los judíos. Yo conozco las leyes. Ahora, y él hace allí un pedido. Y su pedido es: yo apelo a César. En otras palabras, yo quiero que César me pueda juzgar. Entonces, ante el pedido que le hace el mismo Pablo, ¿qué cosa hace Festo? Pues bueno, dijo, está bien. Tú vas a ser llevado para Roma para ser juzgado directamente por la Corte Suprema del Emperador. Y así fue. Fue acompañado allí por unos guardias. En ese viaje pasó un naufragio. Finalmente llegó Pablo, llegó a la capital del imperio, donde allí permaneció en una prisión domiciliar. ¿Y qué cosa hizo Pablo? Aun cuando era prisionero en el mismo Roma o en la misma Roma, él continuó predicando de Jesús. Y Hechos capítulo 28, versículo 31 dice que predicaba sin impedimento. Llegó a la capital y allí predicaba de Cristo sin impedimento. Ahora, acontece que para Pablo era un sueño estar en Roma. No importaba las circunstancias. Él no estaba allí como libre, estaba como preso, pero tenía libertad para predicar. Sin embargo, era un sueño. ¿Por qué? Porque él decía: yo ya prediqué todas las provincias, mas yo quiero llegar a la capital, porque yo necesito conquistar Roma. Yo necesito que Roma pueda conocer quién es Jesús. Ese fuego que tenía en el corazón por mostrar a Jesús, finalmente Dios lo cumplió, pero de una manera probablemente que nadie lo esperaba. Y él llegó allí a Roma. Pero sabes, va a depender mucho de la actitud, como tome las cosas. Él pudo haber llegado a Roma y agachado, diciendo: he sido derrotado, soy prisionero. Él llegó con la cabeza en alto. Él no llegó como prisionero, él llegó como conquistador. Sí, porque eso era lo que era. Cuando entró allí por la puerta de la ciudad, entró por ese lugar donde muchos generales romanos habían venido trayendo los triunfos bajo los aplausos de Roma. Claro que cuando Pablo entró no había nadie aplaudiéndolo, no había un carro de victoria. Él caminaba allí con los pies y los zapatos desgastados. Él no tenía una medalla, él tenía una cadena que lo amarraba a las manos. Pero en su corazón tenía la mayor victoria para el cielo. ¿Qué cosa hizo Pablo? Cuando llegó al pasear o al recorrer por esas calles de Roma, allí vio el Capitolio. Allí donde estaba en ese tiempo el centro del mundo civilizado. Allí en ese lugar estaba un águila de oro, indicando que Roma era poderosa y que subyugaba cualquier nación, porque era el mayor imperio que hasta ese momento o que la historia ya tuvo. Finalmente, de allí viene el epitafio: todos los caminos conducen a Roma. Porque él era subyugador y todos finalmente eran llevados ¿a dónde? Para Roma. ¿Qué cosa vio Pablo en Roma? Pablo en Roma vio un panteón de dioses por esas montañas, por esas planicies. Esos pobres ídolos que tenían ojos pero no veían, boca pero no hablaban. Y él decía: ¿cómo este yeso, esta madera puede aliviar el sufrimiento de tanta gente? Finalmente, esos ídolos representaban la vergüenza por su impotencia de no poder hacer nada por el pueblo. Ahora, ¿cuál era la situación de Roma cuando Pablo llegó? Me gustó mucho ver cómo era la Roma que Pablo conoció. Y me di con la sorpresa de que allí en Roma existían tres clases de personas. Estaban los patricios, ahora te explico quiénes son ellos, estaban los plebeyos y estaban los esclavos. Es decir, estaban los tres estratos sociales: patricios, plebeyos y esclavos. ¿Quiénes eran los patricios? Más o menos había unos 10,000 patricios en Roma. Ellos eran los que tenían en su mano toda la riqueza y toda la cultura romana. Solamente 10,000. ¿Y quiénes eran los plebeyos? Los plebeyos eran los ociosos. Aquellos que vivían en instalaciones pagadas por el gobierno. Ellos odiaban el trabajo, amaban el placer y tenían solamente como lema pan y circo. Querían comida y diversión, eso es todo.
Ahora, la mayor parte de la población romana era esclava. Recuerda que llevaba muchos esclavos. Se dice que en ese tiempo había por lo menos 60 millones de esclavos allí. Imagínate. Ahora, ellos vivían allí en casas que habían acomodado para presos. Ellos eran tratados incluso como animales de carga y vivían agrupados en establos incluso. Esta gente realizaba todo tipo de trabajo sin poder recibir nada, absolutamente nada, porque eran esclavos. Y si vamos a ver el Coliseo más o menos tiene una capacidad por unas 100,000 personas. Había un lugar en el centro especial para el emperador y para sus jinetes. En las galerías inferiores, ¿quiénes se sentaban? Los patricios y sus familias. Y allí en los bancos de piedra estaban ya los plebeyos y si alcanzaba también entraban los esclavos. Pero esa era la diversión de ese tiempo. ¿Qué cosa se hacía allí en ese lugar? Resulta que cuando alguien tocaba la trompeta, salió un grupo de gladiadores y saludaban al emperador con ese saludo que decía, morituri te salutamos, que significa los que van a morir te saludan, el saludo para el emperador. Estos gladiadores luchaban como bestias salvajes. La arena de aquel circo romano quedaba manchada de sangre. Los que morían eran tirados fuera y aquellos heridos imploraban misericordia, pero nadie tenía misericordia. Por eso, al entrar a ese circo, era mejor morir que quedarse herido en ese mundo frío y en ese mundo cruel. Esa era la Roma que Pablo conoció. Cruel, fría, indiferente. ¿Recuerdas cómo Daniel 7 describe a Roma? Como una bestia feroz, terrible, que pisotea. Daniel capítulo 7, cuando describe a Roma, habla sobre una bestia feroz. Eso era Roma. Y esa es la Roma que Pablo conoció. Una Roma que no tenía una visión clara de la verdad, no había derechos para la humanidad, una Roma donde las personas caminaban en tinieblas. Y aunque Pablo estaba con cadenas en las manos, él tenía la libertad del corazón para poder hablar y presentar para ellos a un Jesús que puede librarlos de todo ello. Y allí está cerrando ya casi el libro de Hechos con la historia de cómo Cristo fue presentado allí en Roma. Hay algunos que dicen que allí Pablo estuvo por un tiempo, luego fue declarado en libertad. El asunto es que cuando más o menos tenía 70 años de edad, ya estaba anciano, había gastado toda su vida para la predicación del evangelio. Después de la libertad condicional que le dieron, nuevamente se lo llevaron una vez más para Roma. Y la tradición cuenta que esta vez estaba frente a ese cruel emperador llamado Nerón. Un día Nerón se sentó allí en su sala vestido de púrpura. Él era el hombre más malo, más perverso, manchados por tantos crímenes, tanto así que él asesinó a su propia madre. Además que estaba lleno de vicios. Este peor estaba sentado frente al mejor ser humano, de cabellos blancos, que toda su vida había glorificado a Dios. Finalmente, Nerón sentenció y decapitó a Pablo con una espada. Y así muere este gran héroe de la fe. Sin embargo, cuando voy a la palabra de Dios, cuando voy a la carta, la última que escribe a Timoteo, en el libro de 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, él le dice a Timoteo, yo estoy preparado para morir. Me impresiona sus últimas palabras de Pablo. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, dice, yo estoy próximo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabes qué cosa es lo que me impresiona de las últimas palabras de Pablo? Antes de ser colocado allí en aquella mazmorra de condiciones deplorables, él escribe una carta para Timoteo. Y él dice, me lamento de haberme olvidado allí mi abrigo en una ciudad. Aquí hace mucho frío. Imagínate un anciano sufriendo en esa situación. Alguien que había dedicado toda su vida a Dios. Sin embargo, allí le dice a Timoteo, tengo satisfacción porque he peleado la buena batalla. ¿Qué batalla peleó Pablo?
Esa batalla que Él nos enseñó a luchar en Efesios capítulo 6, que tenemos una lucha no contra sangre ni carne. Esa batalla contra el legalismo, donde Cristo tiene que ser el centro de todo, de nuestro mensaje, de nuestra vida. Esa batalla de dependencia, esa batalla que nos enseñó en sus diversas cartas, esa es la batalla que Él peleó. Y ahora se siente seguro y dice, yo espero mi recompensa y la corona de vida me será dada, no cuando yo muera, sino el día que Jesús vuelva, porque no solamente será para mí, sino para todos aquellos que aman su venida. Querido, cuando nosotros empezamos a mirar la vida de esta manera, nos damos cuenta, como Pablo, que las cosas del presente no son nada comparadas con la gloria futura que nosotros tenemos cuando Cristo nos dé la recompensa. Finalmente, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice, aquí yo vengo pronto y vengo para recompensar a cada uno. Pablo soñaba en esa recompensa. No veía esa mazmorra triste, no veía esas cadenas que la amarraban, no veía ese lugar solitario donde él estaba sufriendo, aun cuando sean los últimos años de vida. Él veía una corona de vida sobre su cabeza, una corona de victoria, y eso lo llevó a perseverar hasta el final. Él guardó la fe. A pesar de las amenazas, a pesar de las prisiones, a pesar de todas las circunstancias difíciles que él vivió, él perseveró hasta el final. Él nos enseñó qué significa tener una experiencia con Dios. La experiencia con Dios no tiene que ser una experiencia pasiva. Ojo, es una experiencia de paz, pero no pasiva. ¿Por qué no es pasiva? Porque es una batalla. La vida es una batalla y es una lucha diaria. Por eso Jesús dice, angosta es la puerta, estrecho es el camino. Toma tu cruz, van a haber tribulaciones, el conflicto es duro, mas no te desanimes porque al final tú tienes una corona. Y la corona es un reconocimiento, no por tus logros o esfuerzos, sino por aquella victoria que Cristo te da en la medida que tú te colocas allí en sus manos. Yo quiero imaginar aquel último día donde Pablo se sentó allí frente a este Nerón. Yo no sé cuáles fueron sus últimas palabras para él. Lo que sé es que él visualizó por la fe el futuro glorioso que Dios le tenía, una corona. ¿Sabes? Cuando leo el libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55, encuentro las palabras de Pablo diciendo, un día todos los que duermen en el Señor se levantarán y la muerte misma será destruida. Y allí todos gritaremos diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque mientras Jesús no vuelve, ella es nuestro peor enemigo. No sabemos en qué momento nos sorprende. El asunto es si estamos preparados como estaba Pablo para poder morir. Y un día, aunque su cabeza rodó por el suelo, aunque su cuerpo fue enterrado y se hizo polvo, él sabe que un día esa cabeza que rodó por el suelo se levantará para recibir de las manos del propio Dios la corona de vida eterna. Sabes que la historia de Hechos de los apóstoles no termina allí, porque a partir de allí comienzan ya las cartas que él empieza a escribir a las diferentes iglesias. ¿Cuándo lo escribió? Cuando estaba en las peores circunstancias, cuando él estaba encarcelado. Es fácil escribir una carta linda, animando cuando uno está disfrutando de la vida, mas Pablo escribió cuando estaba encarcelado. Mas hoy quería mostrarte a ti cuál fue el final de este gran hombre de Dios. Probablemente te estés preguntando, ¿no tuvo un final glorioso? Aquí no. Sin embargo, él tiene una recompensa esperando y él dice, esa recompensa no solamente es para mí, sino para todos aquellos que aman su venida. Es decir, esta recompensa también es para ti. Esta recompensa también es hecha para ti. Y en este momento, allí donde tú estés, en lugar de pensar en tus fracasos, en lugar de pensar en las veces que saliste derrotado, levanta la cabeza, persevera en la fe. Y quiero que repitas como Pablo, voy a pelear esta batalla, para que al final de nuestra historia podamos decir, he peleado la batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo cual me queda ahora reservada la corona de justicia, no solamente a mí, sino a todos aquellos
que aman su venida. Necesitamos pelear la misma batalla. Necesitamos luchar hasta el último día para tener la seguridad que si hoy fuese nuestro último día de vida, no importa si nuestro cuerpo se hace polvo, un día Dios nos levantará para darnos nuestra recompensa, la corona de vida y la eternidad junto a Él. ¿Tú quieres que eso sea una realidad en tu vida? Amén por esa decisión. Si estás viendo esta transmisión, puedes escribir aquí: yo quiero pelear la buena batalla. Yo quiero luchar al lado de Cristo. Si esa es tu decisión, cierra tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos inspira, nos motiva, nos enseña, nos ayuda y nos muestra el camino glorioso que tienen todos aquellos que aman tu venida. Gracias por inspirarnos a través de la vida de Pablo, un gran hombre de fe, un hombre que en su corazón albergó la promesa maravillosa de que un día cuando tú regresas, Él va a recibir una corona de vida, mas no solamente Él, sino todos aquellos que aman tu venida, y nosotros estamos en ese grupo. Amamos tu venida, soñamos con ese gran día. Sin embargo, mientras tú todavía no apareces, permítenos luchar, pelear esa buena batalla. Permítenos tener la victoria en Cristo Jesús. Permítenos luchar contra ese enemigo vencido. Tú ya lo venciste, que en breve será destruido. Mas queremos luchar contigo y queremos tener la misma seguridad que Pablo tenía. Si hoy tengo que morir, yo sé que un día mi recompensa está asegurada. Por eso entregamos nuestro corazón. Aquellas decisiones que hemos postergado hasta hoy le ejecutamos. Y hoy queremos que Jesús sea nuestro Salvador y la mayor realidad en nuestra vida. Entregamos nuestro corazón, le damos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.